Yo estaba en el puerto de cruceros, las maletas apoyadas junto a mis pies, el protector solar ya extendido en mi rostro y las gafas oscuras bien puestas, lista para embarcar en las vacaciones de ensueño con mi hijo y su esposa. Al menos eso era lo que yo creía, hasta que de repente recibí un mensaje en el celular. «Mamá, hubo un cambio de planes. Tú no vas al crucero, iremos solo la familia». En ese instante, sentí cómo mi corazón se congelaba. Pero antes de seguir, revisa si ya estás suscrito al canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todavía puedo oler el salitre de aquella mañana. El puerto de Veracruz estaba lleno de turistas eufóricos, cargando maletas, cámaras y sonrisas amplias. Yo también sonreía, nerviosa y feliz por el crucero familiar que habíamos planeado durante meses. A mis 62 años sería mi primer viaje en barco, un pequeño sueño cumplido después de toda una vida de trabajo. Llevaba el protector solar en el bolso de paja, mi sombrero de playa nuevo cuidadosamente guardado, y 3 vestidos comprados especialmente para las cenas formales del crucero. La felicidad simple de una mujer sencilla, a punto de realizar un sueño modesto. Mi hijo Daniel iba atrasado, nada fuera de lo normal. Desde que se casó con Lorena, la puntualidad se había vuelto un lujo raro. Me senté en una banca cerca de la zona de embarque y esperé, observando a las familias que llegaban abrazadas, riendo, hablando todos a la vez, unidas, como yo siempre imaginé que la nuestra también sería. Fue entonces cuando mi celular vibró. Mensaje de Daniel. «Mamá, hubo un cambio de planes. No vendrás con nosotros en el crucero. Lorena prefiere que sea solo la familia. Te explicamos mejor cuando volvamos». Leí esas palabras 3, 4, 5 veces. Mis ojos se negaban a creerlo, pero mi corazón ya lo entendía. Levanté la cabeza y los vi en la cubierta superior del barco. Daniel, Lorena y mis 2 nietos, Bruno y Sofía. No se dieron cuenta de que los miraba. O quizás sí lo hicieron, y simplemente fingieron que no. Lorena sonreía mientras se acomodaba el cabello rubio y señalaba algo a los niños. Mi hijo miraba su celular, probablemente comprobando si yo ya había leído su mensaje. Solo la familia. ¿Como si yo fuera qué? ¿Un satélite lejano? ¿Una extraña? No la mujer que lo crió sola, que trabajó en 2 empleos para que pudiera estudiar en buenas escuelas, la que lo abrazaba cuando llegaba llorando después de perder un partido de fútbol. Mis manos empezaron a temblar. Tomé mis maletas y salí de aquel puerto sin volver la vista atrás. El taxi me dejó en casa 40 minutos después. Entré en el departamento que antes me parecía acogedor y que ahora sabía a abandono. Tiré el bolso en el sofá y fui directo a mi pequeña oficina, donde guardaba todos los documentos importantes. En el segundo cajón, dentro de una carpeta azul, estaba el contrato de la casa de Daniel. La casa que yo les había comprado 5 años atrás, cuando se casaron. La casa en la que ya no era bienvenida para las cenas de fin de semana porque, según Lorena, necesitamos espacio para crear nuestro propio ambiente familiar. La misma casa cuya última cuota hipotecaria había pagado yo, exactamente 2 meses antes. La casa que, legalmente, seguía a mi nombre. Ellos jamás se preocuparon por ese detalle. De hecho, Daniel siempre decía, «Es solo burocracia, mamá. Lo arreglamos después». Y yo, ingenua, creía que era solo cuestión de tiempo para formalizar la transferencia. Pero en ese momento lo entendí. No era olvido, era conveniencia. Sequé las lágrimas que ni siquiera había notado que corrían por mi rostro. Respiré hondo y marqué un número. «Doctor Ignacio, soy Alicia Herrera. ¿Recuerda la casa que compré para mi hijo? Sí, esa misma. Necesito saber cuáles son mis opciones legales». Mientras hablaba con mi abogado, una calma extraña empezó a envolverme. No era ausencia de rabia. La rabia estaba ahí, latiendo bajo mi piel. Era más bien una claridad nueva, como si de repente todas las piezas se encajaran. Las frases de Lorena sobre crear límites saludables. El distanciamiento creciente de Daniel. Los comentarios de que yo era demasiado intensa con los nietos. Las excusas para no incluirme en celebraciones. La manera en que, en las últimas Navidades, mis regalos se volvían cada vez más impersonales. Una olla eléctrica, una tarjeta de regalo de una tienda departamental
No eran hechos aislados. Era un patrón. Un plan lento para apartarme, manteniendo solo lo que les convenía. Mi apoyo financiero, mi disponibilidad para emergencias. Y claro, mi nombre en los documentos de una casa que ellos no habrían podido pagar solos. Yo había sido reducida a una función. Un cajero automático emocional y financiero. El doctor Ignacio confirmó lo que en el fondo yo ya sabía. La casa era legalmente mía. Podía hacer con ella lo que quisiera. Venderla, alquilarla, reformarla. Todo estaba a mi nombre, y no existía ningún documento que prometiera una futura transferencia a Daniel. ¿Cuánto tardaría en completarse una venta? Pregunté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Con un comprador interesado, 2 semanas. Quizá menos, si aceleramos el proceso. El crucero duraría 10 días. Abrí mi notebook y redacté un correo a Beatriz, mi amiga agente inmobiliaria. Necesito vender una casa con rapidez. Es una cuestión de dignidad. Esa noche ya no lloré. Preparé un té de manzanilla. Salí al balcón y contemplé la ciudad de Guadalajara iluminada. Por primera vez en años, no estaba pensando en Daniel, ni en Lorena, ni en los niños. Estaba pensando en mí. ¿Quién era yo antes de convertirme en la mamá de Daniel o en la abuela de Bruno y Sofía? Recordé a la Alicia que amaba bailar, que soñaba con conocer París, que tenía amigas, intereses, una vida propia. Esa Alicia había sido borrada poco a poco, reemplazada por una versión conveniente de mí misma, una que encajaba en los rincones de la vida de ellos, sin molestar, sin ocupar demasiado espacio. Aquel mensaje en el puerto no había sido solo una exclusión de un viaje en crucero. Había sido un recordatorio cruel de que, para ellos, yo ya no era esencial. Era prescindible. Un extra, no familia. Bueno, si ese era el juego que ellos querían jugar, yo también tenía mis cartas. Y había llegado el momento de usarlas. Tomé mi diario y empecé a escribir un plan. No por venganza, aunque hubiera un sabor amargo de justicia en todo eso. Era por supervivencia. Era por amor propio. Mientras el barco de ellos se alejaba de la costa brasileña, yo comenzaba a trazar mi propio rumbo. Un rumbo en el que, por primera vez en décadas, yo sería la prioridad. La semana siguiente fue un torbellino de acciones precisas. Beatriz, mi amiga agente inmobiliaria, encontró una pareja interesada en solo 3 días. Eran jóvenes, sin hijos, con dinero en efectivo. Agendamos una visita para el día siguiente. Necesitaba una excusa para entrar en la casa de Daniel. Al fin y al cabo, aunque fuera legalmente mía, ellos la consideraban su hogar. Usé la llave que siempre guardé por si acaso. «Para emergencias, mamá», decía Daniel. Entré con la extraña sensación de estar invadiendo un espacio que me pertenecía en los papeles, pero no en el corazón de ellos. Vine a recoger algunas plantas para cuidarlas. Mientras viajan, le dije a la vecina curiosa que me miraba desde el jardín. Ella sonrió creyéndome. Yo era, al fin, la madre dedicada de Daniel, conocida por todos en el vecindario. Dentro de la casa me recibió el silencio y los recuerdos. Recordé el día en que les entregué las llaves por primera vez, el abrazo emocionado de Daniel, las lágrimas de gratitud en los ojos de Lorena. Pensar que todo eso se había transformado tan rápido en solo la familia. Mientras caminaba por las habitaciones, empecé a ver las marcas de mi progresiva exclusión. En las fotos de las paredes, yo aparecía cada vez menos. En los marcos más recientes, ya no estaba en ninguno. En las estanterías, ni un solo libro de los que yo les había regalado. La colcha que tejí con tanto cariño estaba guardada en un armario, reemplazada por una comprada en una tienda departamental. En el despacho de Daniel abrí los cajones, buscando documentos relacionados con la casa. Fue allí donde encontré un sobre con el membrete de un abogado. Dentro, un borrador de documento titulado «Transferencia de propiedad», fechado 3 meses atrás. Nunca firmado, nunca mencionado, nunca presentado a mí. El texto era claro. Planeaban solicitar la transferencia de la casa a nombre de ellos tan pronto como se pagara la última cuota. Es decir, hacía 2 meses. Pero algo se interpuso. Tal vez calcularon que yo no aceptaría con facilidad. O tal vez esperaban el momento perfecto para hablar del tema.
Cuando yo estuviera emocionalmente vulnerable, guardé el documento en mi bolso. Evidencia. No es que necesitara más motivos para seguir con mi plan, pero aquello confirmaba lo que ya sospechaba. No fue olvido, fue estrategia. Al día siguiente, la pareja interesada visitó la casa. Valeria y Andrés, ambos médicos, se enamoraron del inmueble casi de inmediato. «Es perfecto para nosotros», dijeron, sin tener idea del drama que impregnaba esas paredes. Hicieron una oferta por encima del valor de mercado, con pago en efectivo y un plazo de conclusión de 1 semana. «¿Estás segura de esto, Alicia?», preguntó Beatriz, mientras firmábamos los primeros documentos. «Nunca estuve tan segura», respondí, sorprendiéndome otra vez con la firmeza de mi voz. El doctor Ignacio se encargó de toda la parte legal. Me explicó que, como propietaria registrada, yo tenía pleno derecho a vender la propiedad. «Ellos no pueden alegar sorpresa ni desconocimiento», dijo. «La escritura siempre ha estado a su nombre. La venta se concluyó en tiempo récord. El dinero fue depositado en mi cuenta y los nuevos dueños recibirían las llaves el 27 de julio, un día antes del regreso del crucero. Quedaba un detalle por resolver. ¿Qué encontrarían ellos al volver? No quería simplemente desaparecer. Quería que entendieran las consecuencias de sus decisiones. Así que escribí una carta. Daniel y Lorena, la casa que ustedes llamaban hogar ha sido vendida. Legalmente siempre fue mía, como bien sabían. Así como sabían que terminé de pagar la hipoteca hace 2 meses usando mi jubilación. Cuando recibí su mensaje diciendo que yo no era familia suficiente para acompañarlos en el crucero, entendí finalmente cuál era mi lugar en sus vidas. Un lugar conveniente, periférico, disponible solo cuando era útil. Los nuevos propietarios se mudarán mañana. Sus pertenencias personales han sido almacenadas en un depósito pagado por 3 meses. La llave y la dirección están con el doctor Ignacio Salgado, cuyo contacto adjunto. No se molesten en buscarme. Así como ustedes necesitaban espacio para crecer como familia, yo también necesito espacio para redescubrir quién soy, más allá de ser una madre y abuela desechable. Alicia. Guardé la carta en un sobre y la dejé sobre la mesa de la cocina, donde seguramente sería lo primero que verían. Junto a ella coloqué una copia de la escritura de la casa y del contrato de compraventa. La última noche, antes de entregar las llaves a los nuevos dueños, hice algo que no hacía en años. Bailé. Puse a Elis Regina en mi celular y giré por la sala vacía, ya sin muebles, sin las sonrisas fingidas de las fotografías, limpia de tantas mentiras silenciosas. «Tu familia ahora está sin techo», susurré al eco de la casa vacía. Aquel baile no era una celebración de venganza, era un ritual de liberación. Durante años me definí por los papeles que desempeñaba en la vida de los demás. Madre de Daniel, suegra de Lorena, abuela de Bruno y Sofía, cajero automático emocional y financiero. Buen ejemplo, siempre disponible, nunca de más. Mientras giraba en la sala vacía, sentí el peso de esos papeles desprendiéndose de mí, como si cada vuelta me devolviera un pedazo de la Alicia que fui alguna vez, la que tenía sueños propios, deseos propios, una vida más allá de servir a los demás. Al día siguiente entregué las llaves a Valeria y Andrés. Estaban radiantes, hablando de planes para redecorar, de cómo transformarían el cuarto extra en una oficina compartida. «La energía de esta casa es especial», dijo Valeria. «Se siente que hubo mucho amor aquí». «Lo hubo», respondí, «pero no todo amor sobrevive a la conveniencia». Ella me miró sin comprender del todo, pero sonrió de todos modos. Yo también sonreí. Una sonrisa genuina, por primera vez en días. Cuando crucé el portón por última vez, sentí una mezcla extraña de emociones que no sabía nombrar. No era exactamente paz, ni venganza, ni tristeza. Era el alivio doloroso de ver, por fin, la realidad como es, no como yo quería que fuera. Regresé a mi departamento en la Ciudad de México y marqué un número. «Carmen», le dije a mi hermana, «¿recuerdas ese viaje a París que siempre soñamos? ¿Qué te parece el mes que viene?» Colgué antes de que pudiera responderle, y enseguida le envié los pasajes que había comprado esa misma mañana. Era hora de vivir mis propios sueños, no solo de financiar los de los demás. Aquella noche dormí profundamente por primera vez desde el día del puerto, sin pesadillas,
sin sobresaltos, sin ese peso en el pecho que me oprimía desde hacía semanas. Mientras el barco de ellos regresaba lentamente hacia la costa brasileña, yo me alejaba cada vez más del puerto de Veracruz. No físicamente, sino por dentro. Ellos planeaban volver a una vida que ya no existía. Yo planeaba partir hacia una vida que apenas estaba comenzando. El vuelo a París salía en exactamente 30 días. Tiempo suficiente para organizar mi nueva vida y observar, a distancia, las consecuencias de mi decisión. No por crueldad, sino porque yo misma necesitaba entender que aquello no era una pesadilla pasajera, sino la realidad que había construido ladrillo a ladrillo, de abnegación en abnegación. 3 días antes del regreso del crucero, recibí un mensaje de Daniel. «Mamá, te extrañamos. Los niños preguntan por ti todos los días. No veo la hora de enseñarte las fotos». Sonreí con amargura frente a la pantalla del celular. La hipocresía era tan transparente que casi podía verla brillar entre las palabras. Ninguna disculpa por la exclusión. Ningún reconocimiento del daño causado. Solo la continuidad del guión en el que yo debía volver a mi papel de siempre. La madre comprensiva, siempre lista para perdonar. No respondí. Cada notificación sin leer era un pequeño acto de rebelión, contra décadas de disponibilidad incondicional. Al día siguiente otro mensaje, esta vez de Lorena. «Alicia, te trajimos unos chocolates belgas maravillosos. Sofía los eligió especialmente para la abuela». Una vez más lo dejé en visto. El silencio era la única respuesta posible en aquel momento, porque si empezaba a hablar, quizá no sabría cuándo detenerme, y todavía no estaba lista para ese enfrentamiento. Cuando faltaban 24 horas para el desembarque, Daniel llamó. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. «Mamá, es raro que no contestes. ¿Está todo bien?» «Estamos preocupados. Llegamos mañana a las 6 de la tarde. ¿Podemos pasar a cenar? Los niños te extrañan». La preocupación en su voz sonaba genuina, lo que hacía todo aún más confuso. ¿Cómo podía excluirme tan fríamente y luego actuar como si nada hubiera pasado? Era como si viviéramos en realidades paralelas. El día del desembarque, me desperté temprano y fui a una cafetería cerca del puerto. Desde lejos vi el enorme barco blanco acercándose lentamente a la costa. En algún lugar dentro de esa estructura flotante estaban las personas a las que yo, un día, llamé familia. Pedí un expreso doble y me quedé observando el movimiento creciente en la terminal. Familias ansiosas esperando a sus seres queridos. Conductores de aplicaciones con carteles con nombres. Vendedores ambulantes ofreciendo agua, refrescos, bocadillos. A las 18:15 vi a Daniel, a Lorena y a los niños bajando por la rampa. Estaban bronceados, sonrientes, llenos de bolsas. Sofía traía un peluche nuevo abrazado contra el pecho. Bruno vestía una camiseta de alguna isla caribeña. Eran la imagen perfecta de una familia feliz. Me di la vuelta antes de que pudieran verme. Pagué mi café y me fui. No necesitaba presenciar el momento en que leerían mi carta, ni cuando se dieran cuenta de que la casa ya no era suya. Eso no me traería satisfacción. Regresé a mi departamento y apagué el celular. Lo que fuera a ocurrir en las siguientes horas, yo no quería verlo. No se trataba de torturarlos ni de saborear su confusión. Se trataba de, por fin, crear el espacio que yo necesitaba para sanar décadas de pequeñas desilusiones. Aquella noche tuve un sueño inquieto. Una parte de mí seguía sintiéndose culpable, condicionada desde siempre a poner las necesidades de ellos por encima de las mías. Pero otra parte, la que crecía más fuerte cada día, sabía que había hecho lo necesario. A las 7:43 de la mañana siguiente sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Daniel. Estaba solo, con ojeras profundas y el rostro pálido. Abrí la puerta sin decir palabra. «¿Cómo pudiste?», fueron sus primeras palabras, con la voz temblando entre rabia e incredulidad. «Vendiste nuestra casa sin siquiera consultarnos». «No era nuestra casa, Daniel. Era mía. Siempre lo fue. Está en el contrato que nunca te importó leer». Se pasó las manos por el cabello, desorientado. «Pero vivíamos ahí. Teníamos una vida ahí. Los niños crecieron en esa casa. Y yo tenía planes de viajar con ustedes, de ser parte de la familia. Curioso cómo cambian los planes, ¿no? Fue solo un viaje, mamá. Un único viaje. No, Daniel. Fue la gota que derramó el vaso.
Fue el momento en que por fin entendí mi lugar en tu vida. Conveniente cuando me necesitas, desechable cuando estorbo. Se dejó caer en el sofá, de repente exhausto. ¿Dónde vamos a vivir ahora? ¿Pensaste en los niños? Esa pregunta encendió algo dentro de mí. Décadas de sacrificios, de poner sus necesidades por encima de las mías. Y aún así, su primera preocupación no era lo que yo había sentido, no era el dolor que me causaron, sino la incomodidad que mi decisión les generaba ahora. «Tienen 3 meses de depósito pagado», respondí. «Tiempo suficiente para encontrar otro lugar». Y sí, pensé en los niños, pensé en qué tipo de adultos se convertirán, viendo cómo tratas a tu propia madre. Daniel me miró como si yo fuera una desconocida, y de alguna forma, quizá lo era. La madre dócil, siempre disponible, lista para sacrificarlo todo, se había quedado atrás en aquel puerto el día del mensaje. «Lorena está destrozada», dijo, como si eso debiera conmoverme. «¿Y cómo crees que me sentí yo cuando leí tu mensaje? Solo la familia, como si yo fuera una conocida lejana, no la mujer que te crió sola. Fue solo una expresión desafortunada, mamá. No significaba nada. Lo significaba todo, Daniel. Y tú lo sabes». Fue el resumen perfecto de lo que he sentido por años. Que solo soy bienvenida cuando conviene. Que mi papel es financiar sueños, no vivirlos. Se levantó y empezó a caminar nervioso por la sala. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Una disculpa? Quiero respeto», respondí. «Y quiero entender mi propio valor. No se trata de la casa. Está bien, lo siento. Los dos lo sentimos mucho. Fue insensible, fue incorrecto. Pero vender nuestra casa, eso es desproporcionado. No quiero una disculpa forzada. Y no es nuestra casa, es la consecuencia. ¿Y cuánto vale ese respeto entonces? ¿El precio de una casa?». La pregunta me golpeó como una bofetada. De pronto vi con una claridad cortante lo que estaba pasando. Él no estaba ahí porque se preocupara por mis sentimientos, o porque hubiera comprendido su error. Estaba ahí porque necesitaba un techo. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una negociación, Daniel. La casa ya fue vendida. Los nuevos dueños ya se mudaron. Es irreversible, igual que el daño de leer ese mensaje en el puerto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nosotros? No lo sé. Yo voy a París en 27 días. Finalmente voy a vivir mi vida, no solo existir en función de la de ustedes. Daniel me miró como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿París? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Quizá unas semanas, quizá meses, quizá no vuelva. Él tomó su celular con manos temblorosas. Necesito contarle esto a Lorena. No lo va a creer. Dile que finalmente entendí lo que significa familia. Algo pequeño, cerrado en sí mismo, que a veces se desintegra. Cuando Daniel salió y cerró la puerta, sentí cómo un peso enorme se levantaba de mis hombros. No era felicidad, ni una venganza saboreada. Era el alivio de finalmente haber dicho las verdades que llevaba años tragándome. Tomé mi notebook y abrí el correo de la aerolínea. El billete a París brillaba en la pantalla como una promesa. No de fuga, sino de recomienzo. A mis 62 años estaba a punto de iniciar un capítulo completamente nuevo. Un capítulo en el que yo sería la protagonista, no un personaje secundario en la historia de otros. En los días siguientes, los mensajes y llamadas no pararon. Daniel, Lorena, incluso amigos en común a los que recurrieron para que me hicieran entrar en razón. Cada notificación en el celular me obligaba a respirar hondo, buscando fuerzas para mantener mi decisión. «Alicia, no puedes simplemente desaparecer y dejar a tu hijo y a tus nietos en la calle», dijo Rosa, mi amiga de décadas, en un audio de WhatsApp. «Sé que te hirieron, pero esto es desproporcionado». Desproporcionado. Esa palabra empezó a perseguirme, como si existiera una fórmula exacta para medir el dolor, una ecuación para determinar cuánto sufrimiento era merecido y cuál respuesta era proporcional. «No están en la calle, Rosa», le respondí. «Están en un depósito pagado por 3 meses. Además, Daniel gana bien. Siempre dijo que la casa era demasiado pequeña para ellos. Ahora tienen la oportunidad de encontrar algo que realmente encaje con su gran familia.
Incluso mientras escribía esas palabras, sentí una punzada de culpa. No por lo que había hecho, sino por la mujer amarga en la que temía estar convirtiéndome. Tal vez esa siempre había sido una parte de mí, silenciada durante años para no incomodar. El día 10 después de la venta, recibí un ramo de flores, rosas blancas, mis favoritas, con una tarjeta escrita a mano por Lorena. Alicia, entiendo tu dolor y te pido disculpas sinceras por cómo te hicimos sentir. ¿Podemos hablar? No por nosotros, sino por los niños. Te extrañan. El recurso de los niños era previsible. Sabía que tarde o temprano los usarían como escudo emocional, como último recurso para hacerme ceder. Pero esta vez no funcionaría. Yo también los extrañaba, con un dolor casi físico, pero necesitaba romper el ciclo que yo misma había alimentado, donde mi amor incondicional era siempre dado por sentado y explotado. Puse las flores en un jarrón, les tomé una foto y la envié a Lorena con una sola palabra. Gracias. No era un perdón, ni una puerta abierta al diálogo. Era un reconocimiento educado del gesto. Nada más. Faltando 2 semanas para mi viaje, recibí una visita inesperada. Sofía, mi nieta de 7 años, llegó acompañada de la niñera. «¡Abuela!», corrió a mis brazos apenas abrí la puerta. «Te extrañé tanto. ¿Por qué no viniste a visitarnos a la casa nueva?». Mi corazón se encogió. Los niños no tenían culpa de nada. Eran solo peones en ese tablero emocional que los adultos movíamos sin pudor. «Yo también te extrañé, mi amor». La abracé con fuerza. Solo tuve que resolver algunas cosas. La niñera me entregó un sobre. La señora Lorena pidió que se lo diera personalmente. Dentro había una invitación formal para una cena en la nueva casa que habían alquilado para recomenzar como familia, decía la tarjeta con caligrafía elegante. Esa noche me senté con mi diario a sopesar mis opciones. Ir a la cena sería enviar el mensaje de que todo podía volver a la normalidad, que una disculpa bonita bastaba para borrar años de pequeñas humillaciones. No ir confirmaría la imagen que probablemente ya estaban construyendo de mí, la vieja rencorosa y vengativa. Tomé el teléfono y llamé a Daniel. «Recibí la invitación», dije sin rodeos. «Qué bueno», sonó aliviado. «¿Entonces vas a venir?» «No, Daniel. No voy a ir». Silencio del otro lado. «Mamá, estamos intentando arreglar las cosas. ¿Qué más quieres de nosotros?» «No quiero nada de ustedes», respondí. Y ese es justamente el punto. Durante años me quisieron disponible cuando era conveniente e invisible cuando no lo era. Ahora estoy eligiendo ser no disponible para ustedes y visible para mí misma. ¿Y los niños? Ellos no tienen la culpa de todo esto. Estoy de acuerdo, y por eso seguiré en contacto con ellos, pero en mis términos, no en los de ustedes. ¿Qué términos son esos? Su tono dejaba escapar irritación mal disimulada. Los llevaré a pasar un fin de semana conmigo una vez al mes, sin ustedes, así como ustedes quisieron un crucero sin mí. Yo quiero tiempo con mis nietos sin ustedes. Esto es absurdo, mamá. ¿Estás usando a los niños como moneda de cambio? No. Estoy estableciendo límites. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Tenía las manos temblando, pero no de miedo ni de arrepentimiento. Era la adrenalina de, por fin, confrontar las dinámicas tóxicas que yo misma había permitido. Al día siguiente, Lorena apareció en mi puerta. Estaba impecable, como siempre, pero su rostro traicionaba noches de sueño inquieto. «Alicia, ¿podemos hablar?» «Solo nosotras dos, de mujer a mujer». Hice un gesto para que entrara. Le ofrecí café, que rechazó. Nos sentamos frente a frente en la sala. «¿Qué te pasó?», preguntó con un tono entre preocupado y acusador. «Esta no es la Alicia que conocemos». «Tienes razón, no lo es. Esa Alicia murió en el puerto, cuando leyó el mensaje de su hijo diciéndole que no era familia, suficiente para un crucero». Lorena bajó la mirada. «Fue un error terrible. Estábamos estresados con los preparativos. Yo no me sentía bien por lo de mi madre enferma. Fue una decisión impulsiva. Impulsivo sería olvidarse de avisarme sobre una cena. Excluirme deliberadamente de un viaje familiar es una elección consciente, una que revela con exactitud qué lugar creen que tengo en esta familia». Lorena suspiró.
y se acomodó el collar de perlas que yo misma le había regalado la Navidad anterior. Siempre hemos estado agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros, Alicia. La casa, el apoyo financiero, la ayuda con los niños. Así muestran su gratitud, tratándome como a una empleada cuyos servicios pueden desechar cuando estorban. No es justo que lo pongas así, protestó con la voz temblorosa. Solo intentábamos construir nuestra propia familia, nuestra propia identidad como pareja. A veces eso implica establecer límites. Límites, repetí saboreando el amargor de la palabra. Qué curioso que esos límites nunca aparecieran cuando necesitaban dinero para reformar la cocina, o cuando querían dejar a los niños conmigo para viajar por trabajo. Lorena se sonrojó ligeramente. Sé que parece hipócrita. No parece, Lorena. Lo es. Ella respiró hondo, como juntando coraje. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Estamos realmente arrepentidos. La miré de verdad, buscando en su rostro perfectamente maquillado señales de sinceridad. Vi algo. No sé si arrepentimiento puro, pero sí la conciencia del alcance de las consecuencias. No hay nada que arreglar. Respondí con calma. Ustedes hicieron sus elecciones. Yo hice las mías. Ahora nos toca vivir con ellas. ¿Y los niños? Necesitan estabilidad. Como le dije a Daniel, seguiré presente en su vida. Pero en mis términos. Fines de semana sin nosotros. Su tono dejaba escapar una irritación evidente. Como si no fuéramos dignos de confianza con nuestros propios hijos. No se trata de confianza, Lorena. Se trata de construir mi relación con ellos independientemente de ustedes. Igual que ustedes construyeron su familia independientemente de mí. Lorena se levantó y alisó la falda, como hacía siempre que estaba incómoda. ¿Has cambiado, Alicia? Sí, respondí, y debí haber cambiado hace mucho tiempo. Cuando se fue, me sentí extrañamente ligera. No grité, no lloré. Solo dije las verdades que necesitaban ser dichas, sin drama excesivo, sin escándalo. La Alicia de antes habría cedido, habría recogido cualquier migaja de reconciliación, hambrienta de aprobación e inclusión. Pero esta nueva Alicia, o quizá la Alicia original, que había sido sofocada durante años, ahora exigía respeto. No solo migajas de atención. La semana siguiente, antes de mi viaje, cumplí mi promesa. Busqué a Sofía y a Bruno para pasar un día conmigo. Los llevé al zoológico. Compramos helado, sacamos fotos tontas. Hablamos de todo y de nada. Los amigos de la escuela. Los animales favoritos. El libro que Sofía estaba leyendo. En ningún momento mencioné a sus padres, ni la situación entre nosotros. Eran niños. Merecían estar al margen del drama adulto. Cuando los dejé de regreso en su casa alquilada, Daniel me esperaba en la puerta, tenso. ¿Se divirtieron?, preguntó intentando sonar casual. Mucho, respondí con una ligereza que también era un poco forzada. Te dejaron unos dibujos que hicieron para ti. Gracias por hacer esto, dijo realmente agradecido, por no alejarlos de ti por todo lo que pasó. Nunca haría eso, Daniel. Yo no soy como ustedes. El comentario lo golpeó, como era de esperarse, pero él solo asintió, aceptando el impacto. ¿Cuándo vuelves de París?, preguntó cambiando de tema. No lo sé. Quizá nunca. ¿Lo dices en serio? Por primera vez en décadas, estoy poniendo mis necesidades primero. Me quedaré el tiempo que necesite para redescubrirme. ¿Y si te necesitamos? ¿Y si los niños te necesitan? Sonreí, no con alegría, sino con la certeza de alguien que finalmente entendió su propio valor. Sobrevivieron sin mí durante 10 días de crucero. Estoy segura de que sobrevivirán también a mi viaje. La noche antes de volar a París hice algo que llevaba tiempo posponiendo. Abrí la caja donde guardaba todos los recuerdos de Daniel, fotos de su infancia, dibujos de la escuela, su primer zapato pequeño. Cada objeto contaba la historia de un amor incondicional, que había sido transformado poco a poco en conveniencia. No tiré nada. No escondí la caja en el fondo del armario. Solo la observé, aceptando que esos recuerdos eran parte de mí, igual que el dolor de mi exclusión. No necesitaba negar el pasado para abrazar el futuro. A la mañana siguiente, mientras el taxi me llevaba al aeropuerto,
Recibí un mensaje de Daniel. Buen viaje, mamá. Te queremos, aunque ahora no lo creas. No respondí. No porque dudara de que me quisieran, sino porque había aprendido que el amor sin respeto es solo una palabra vacía, una excusa para perpetuar comportamientos dañinos. El avión despegó puntualmente a las 10:25. Mientras Brasil quedaba atrás, sentí que respiraba libre por primera vez en años. No era solo un viaje geográfico, era una travesía hacia adentro, para redescubrir a la Alicia que existía antes de ser la mamá de Daniel o la abuela de Bruno y Sofía. La Alicia con sueños propios, deseos propios, una vida que no se resumía en servir a los demás. La azafata sirvió champaña en la clase ejecutiva, un lujo que me permití con parte del dinero de la venta. Levanté la copa en un brindis silencioso, no por el final de una familia, sino por el inicio de mí misma. París me recibió con lluvia fina y cielo gris, pero ni eso disminuyó la magia del momento. Carmen, mi hermana, me esperaba en el aeropuerto con un paraguas colorido y una sonrisa enorme. «Bienvenida a tu nueva vida», dijo, abrazándome con fuerza. Carmen siempre fue mi opuesto. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Construyó una carrera internacional y vivía entre París y Cancún desde hacía décadas. Mientras yo entregaba mi vida a Daniel, ella la dedicaba a sí misma. Durante años me sentí secretamente superior a sus elecciones, como si mis sacrificios maternos fueran más nobles que su vida egoísta, como la llamábamos en algunas charlas familiares. Ahora, a mis 62 años, empezaba a preguntarme quién de las dos había elegido mejor. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carmen mientras su chofer nos llevaba por el tráfico parisino. Libre, asustada, culpable, todo al mismo tiempo. Ella rió. «Bienvenida a la vida real, hermana. Ninguna emoción existe sola, y todas las decisiones tienen un precio». Su departamento estaba en Le Marais, un barrio antiguo lleno de galerías, cafés y tiendas de diseñadores independientes. Su estilo de vida sofisticado siempre me pareció exagerado, casi frívolo. Ahora lo veía con otros ojos. Ella había creado una vida que reflejaba exactamente quién era, sin concesiones innecesarias. «Preparé la habitación de invitados», dijo, mostrándome un cuarto precioso con vista a un patio interno. «Pero creo que pronto tendremos que buscarte tu propio espacio. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?» «No lo sé», respondí con honestidad. Nunca planeé nada más allá de vender la casa y comprar el billete de avión. «Perfecto», sonrió. «Los mejores viajes son los que no tienen guión». En los días siguientes me lancé a París como una sedienta a un oasis. Visitamos museos, nos sentamos en cafés a observar a la gente pasar. Caminamos durante horas a lo largo del Sena. Yo absorbía cada detalle como una esponja, llenando un vacío dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Mi celular permanecía casi siempre apagado. Lo encendía una vez al día, por la noche, para revisar mensajes importantes y hacer una breve videollamada con Bruno y Sofía. Las conversaciones eran ligeras, centradas en sus actividades diarias y en mis descubrimientos parisinos. Nunca hablábamos de la situación con sus padres, ni de cuándo regresaría. Una semana después de mi llegada, Carmen organizó una cena con algunos de sus amigos. Artistas, escritores, profesores universitarios, personas fascinantes, que vivían vidas plenas y profundas, mucho más allá de los 60. «Esta es mi hermana Alicia». Me presentó a una mujer elegante de cabello gris. Por fin descubrió que hay vida más allá de ser madre y abuela. En otro tiempo me habría ofendido. Aquella noche, entre risas y copas de vino tinto, reconocí la verdad de sus palabras. «¿Y a qué te dedicas, Alicia?», preguntó Julien, profesor de literatura comparada. «Estoy redescubriendo quién soy», respondí, sorprendida de mi propia sinceridad. Pasé décadas definida por mis papeles en la vida de los demás. Ahora estoy escribiendo mi propia definición. «Ah, un viaje de autodescubrimiento», sonrió él. «El más importante de todos». Esa noche fue reveladora. Por primera vez en décadas me vi y me vieron como Alicia. No como la madre de alguien, ni la abuela de alguien, ni la suegra de alguien. Solo Alicia. Con opiniones, historias y sueños propios.
Al día siguiente, Carmen me sorprendió con una propuesta. «Tengo un amigo que alquila un pequeño estudio en Montparnasse», dijo. «Nada lujoso, pero con todo el encanto parisino. ¿Quieres verlo? ¿Alquilarlo para mí? No sé cuánto tiempo me quedaré. Justamente por eso. Sin compromiso a largo plazo. Solo un lugar tuyo mientras decides qué hacer». El estudio era un típico apartamento parisino. Pequeño, pero muy bien aprovechado, con ventanas altas por donde entraba la luz dorada del otoño, piso de madera antigua que crujía suavemente, y una cocina diminuta pero funcional. «Es perfecto», susurré, sintiendo que aquel espacio representaba exactamente dónde estaba yo en la vida, en un lugar transitorio pero mío, un comienzo. Esa misma tarde firmé un contrato por 3 meses renovables. Con parte del dinero de la casa, podía darme el lujo de ese tiempo de transición sin preocupaciones financieras, inmediatas. 2 semanas después de llegar a París, recibí un correo del doctor Ignacio. Daniel había contratado un abogado y amenazaba con impugnar la venta, alegando un supuesto acuerdo verbal de que la casa, algún día, sería suya. «No se preocupe», escribió el doctor Ignacio. «Sin documentación formal, no hay nada que puedan hacer. La venta es completamente legítima». Aún así, la noticia me afectó. No por miedo a perder la batalla legal. Sabía que no tenía base, sino porque confirmaba que Daniel todavía no entendía. Seguía viéndose como víctima de una injusticia, en lugar de ver todo aquello como la consecuencia de sus propias acciones. Aquella noche lo llamé por primera vez desde mi partida. «¿Por qué el abogado, Daniel?» «Mamá», sonó realmente sorprendido de oír mi voz. «¿Dónde estás?» Estábamos preocupados. «En París, como te dije. ¿Por qué contrataste un abogado?» Silencio. Luego un suspiro. «Porque no es justo. Esa casa era nuestro hogar. Teníamos un acuerdo». «¿Qué acuerdo, Daniel? ¿El que existía solo en tu cabeza? ¿O el que planeaban imponerme después que yo terminara de pagar la hipoteca?» «¿De qué estás hablando?» «Encontré el borrador de transferencia de propiedad en tu oficina. Fechado hace 3 meses. Nunca me lo enseñaron. Ustedes estaban esperando el momento justo para presionarme, ¿no?» Más silencio. «Fue idea de Lorena», admitió por fin, con voz baja. Ella pensó que debíamos oficializar la situación, ya que vivíamos allí hacía años, y tú siempre dijiste que la casa era para nosotros. Y decidieron todo eso sin consultarme, igual que decidieron que yo no era familia suficiente para el crucero. Son situaciones completamente distintas. No, Daniel, son exactamente iguales. En ambos casos tomaron decisiones sobre mi vida, mis sentimientos y mis propiedades, sin considerarme digna de estar en la conversación. Lo escuché respirar hondo, como hacía de niño cuando intentaba controlar su frustración. «¿Y ahora vamos a quedarnos así para siempre?», preguntó. «Tú en Europa rencorosa y nosotros aquí intentando reconstruir nuestra vida». «No estoy rencorosa, Daniel. Estoy, por primera vez, viviendo mi propia vida, no la que ustedes diseñaron para mí como un papel secundario. Y te sugiero que retires el proceso legal. Será humillante cuando sea rechazado». «Has cambiado, mamá. No te reconozco. Tal vez nunca me conociste de verdad. Solo conociste la versión mía que te resultaba conveniente». Después de colgar, lloré por primera vez desde que llegué a París. No por la casa, ni por el proceso legal, ni siquiera por la relación rota con mi hijo. Lloré por la Alicia que había pasado décadas sofocada bajo capas de expectativas ajenas, por la mujer que podría haber sido si hubiera aprendido, antes a poner límites. A la mañana siguiente, Carmen me encontró en el balcón, mirando la calle con una taza de café en las manos. «¿Noche difícil?», preguntó notando mis ojos hinchados. «Daniel contrató un abogado. Quiere impugnar la venta». Carmen soltó una risa seca. «Claro, cuando la gente pierde privilegios, lo llama injusticia. Es mi hijo, Carmen. A pesar de todo, sí. Y tú lo amas. Pero amar no significa dejarse explotar. No le quitaste nada que fuera legítimamente suyo. Solo dejaste de dar lo que era legítimamente tuyo». Sus palabras resonaron dentro de mí. Toda mi vida confundí amor con sacrificio, generosidad con abnegación, como si amar significara volverse, cada vez más,
pequeña para que el otro pudiera ser más grande. Pero el amor verdadero, por los otros y por mí misma, no tenía por qué exigir ese desequilibrio. No pedía que yo desapareciera para que otros brillaran. Esa tarde hice algo que nunca había hecho por mí, desde que me convertí en madre. Me inscribí en un curso de pintura en acuarela. Era una pasión adolescente que había abandonado al quedar embarazada de Daniel, convencida de que era un lujo frívolo incompatible con las responsabilidades maternas. El taller quedaba en un edificio antiguo en Montmartre, con ventanas enormes que enmarcaban los tejados de París, como si fueran una pintura viva. El profesor, un señor de cabello blanco y manos manchadas de pintura, nos recibió con una sonrisa amable. «La acuarela es como la vida», dijo, mientras mostraba una pincelada suave. «Puedes guiar el agua, pero nunca controlarla del todo. La belleza está en aceptar los caminos impredecibles que el agua elige». Mientras mezclaba colores y los veía fluir sobre el papel, tuve una revelación. Eso era exactamente lo que estaba intentando hacer con mi propia vida. Guiarla, no controlarla. Aceptar lo impredecible. Encontrar belleza en los caminos inesperados. Al final de la clase, mi paisaje era pequeño e imperfecto, pero vibrante de color y posibilidades, igual que el nuevo capítulo que estaba comenzando para mí. El otoño fue tiñendo los árboles de rojo y dorado, como si la ciudad celebrara mi transformación. Los días se hacían más cortos, pero de algún modo, mis horas se sentían más llenas. Creé una rutina que era solo mía. Me levantaba temprano, tomaba café en la boulangerie de la esquina, donde el dueño ya me reconocía y me guardaba un croissant aún caliente. Caminaba por parques distintos cada día. Iba a mis clases de acuarela 2 veces por semana. Por las noches, a veces cenaba con Carmen y sus amigos. Otras me quedaba en mi pequeño estudio leyendo o pintando. Era una vida simple, pero completamente mía. Cada decisión, cada momento, había sido elegido por mí y para mí. Las semanas pasaron y la frecuencia de los mensajes de Daniel fue disminuyendo. El doctor Ignacio me informó que él había desistido del proceso legal. Finalmente aceptó que no tenía base. Continué las videollamadas con Bruno y Sofía, aunque también se hicieron menos frecuentes. A medida que ellos se adaptaban a la nueva rutina, a mediados de noviembre recibí un correo inesperado de Lorena. «Alicia, espero que estés bien en París. Las fotos que envías a los niños son hermosas. Les encanta mostrarles a sus amigos dónde vive ahora su abuela. Te escribo para pedirte disculpas sinceras, esta vez no por las molestias prácticas que nos causamos mutuamente, sino por el daño emocional que te hicimos durante años. Daniel y yo estamos yendo a terapia de pareja desde que te fuiste. No ha sido fácil enfrentar ciertas verdades sobre nosotros, sobre cómo te tratamos, sobre los patrones tóxicos que establecimos. El terapeuta nos ayudó a ver cómo normalizamos comportamientos manipuladores y egoístas, disfrazándolos como límites saludables, o construir nuestra propia familia. La verdad es que dimos por sentada tu generosidad. Peor aún, la explotamos conscientemente, sabiendo que tú nunca dirías que no, que nunca pondrías límites firmes, que jamás exigirías reciprocidad. No espero que nos perdones ni que olvides, ni estoy pidiendo que regreses o que todo vuelva a ser como antes. Solo quería que supieras que tu decisión drástica nos obligó a enfrentar verdades dolorosas e iniciar cambios reales. Daniel tiene dificultad para expresar esto, así que me tomo la libertad de hablar por los dos. Él todavía está procesando mucha rabia y culpa, pero está avanzando. Los niños están bien. Te extrañamos, pero respetamos tu camino y te deseamos sinceramente paz. Lorena. Leí el correo varias veces, intentando distinguir si era manipulación disfrazada de sinceridad, pero había algo diferente. No mencionaba la casa, ni temas financieros, ni usaba a los niños como palanca emocional. Solo reconocimiento. Y cierto grado de humildad. Le mostré el correo a Carmen durante la cena. «¿Qué piensas?», le pregunté mientras ella leía. «Parece sincero», dijo al final devolviéndome la tablet. «Pero la pregunta importante es, ¿qué piensas tú?». Me quedé callada un momento. Creo que por primera vez están entendiendo no solo lo que hice, sino por qué lo hice. «¿Y eso cambia algo para ti?». «No lo sé», admití.
No estoy lista para perdonar del todo, ni para volver a lo de antes. Ni deberías, afirmó Carmen sirviendo más vino. El perdón, cuando llegue, debe ser para tu paz, no para la comodidad de ellos. Y aunque perdones, nunca más deberías permitir que te traten como antes. Asentí, absorbiendo cada palabra. Esa noche respondí brevemente a Lorena. Gracias por tu correo. Aprecio la honestidad y el reconocimiento. Yo también estoy en un proceso de autodescubrimiento y sanación. Me alegra que estén buscando ayuda profesional. Los niños son siempre bienvenidos en mi vida, así como la comunicación honesta entre nosotros. Los adultos. Alicia. Corto. Sin promesas, sin concesiones, pero también sin hostilidad. Un pequeño paso hacia algo nuevo, no una restauración del pasado, sino quizá la construcción de un futuro diferente. Diciembre llegó con luces navideñas transformando París en un cuento de hadas. Mi clase de acuarela organizó una pequeña exposición de fin de año y, para mi sorpresa, 2 de mis cuadros fueron seleccionados. Nada grandioso, solo una galería modesta en Le Marais. Pero para mí era inmenso. Era la prueba de que yo tenía valor más allá de mis papeles familiares. El día de la apertura me quedé parada frente a mi acuarela enmarcada. Una vista del Sena al atardecer, con tonos azules y violetas mezclándose en el horizonte. No era perfecta, pero era mía, y capturaba un momento de paz que yo había vivido sola junto al río. «Es hermosa», dijo una voz conocida detrás de mí. Me giré, sorprendida. Allí estaba Daniel. «¿Qué haces aquí?», pregunté casi sin aliento. «Lorena vio la invitación de la exposición en tu Facebook», respondió. Pensé que ya era hora de tener una conversación cara a cara. Se veía diferente, más delgado, con ojeras ligeras, pero también con una expresión más suave, menos defensiva. «¿Viniste solo?» «Sí». Lorena se quedó con los niños. Entendimos que este momento era solo para nosotros dos. Salimos de la galería y caminamos hasta un café cercano. La noche estaba fría, pero el cielo estaba claro, salpicado de estrellas. «Tu pintura es realmente bonita», dijo cuando nos sentamos con 2 chocolates calientes humeantes. «No sabía que pintabas». «Yo tampoco», respondí con una pequeña sonrisa. «Hay muchas cosas sobre mí que tú no sabías, ni yo misma». Él asintió, moviendo la cucharita en la taza. «He pensado mucho en eso, en cómo nunca te vi como una persona completa, con deseos y sueños propios. Eras solo mamá, una extensión de mí mismo de alguna forma». Su honestidad desarmante me dejó sin palabras por un segundo. «Parece que la terapia está funcionando», comenté. Él sonrió con tristeza. «Es duro. Duele ver los patrones que uno ni percibe y ver cómo traté a la persona que más me amó en el mundo». «Todavía te amo, Daniel», dije suavemente. «Eso nunca cambió. Lo sé. Y me aproveché de ese amor durante años». Bebió un sorbo más de chocolate. «No vine a pedirte que vuelvas, ni que deshagas lo que hiciste. Vine a decirte que entiendo y que estoy intentando cambiar, ser mejor». Nos quedamos en silencio un rato, dejando que esas palabras se acomodaran entre nosotros. «¿Y los niños?», pregunté al fin. «Están bien. Te extrañan, pero se están adaptando. Sofía guarda todas las fotos que les mandas en un álbum especial. ¿Y ustedes?». «La casa nueva. Es más pequeña, más simple, pero funciona. Lorena volvió a trabajar medio tiempo. Estamos aprendiendo a vivir con menos, a valorar lo que realmente importa. Siento que haya sido tan duro para ustedes», dije. Él negó con la cabeza. «No sientas. Era necesario. Doloroso, sí, pero necesario. Como una cirugía para sacar algo tóxico». Sus palabras resonaron con algo que yo misma había sentido. Ese presentimiento de que el dolor era parte de la cura, de que ciertas heridas tenían que abrirse para sanar de verdad. «¿Cuándo vuelves a México?», pregunté. «Mañana». Fue un viaje rápido, solo para verte, para hablar. «¿Y ahora qué pasa con nosotros?». Daniel se quedó pensando. «No lo sé. Creo que empezamos de nuevo de alguna manera. No como antes. Eso sería imposible e insano. Pero quizá podemos construir algo nuevo, basado en respeto mutuo». Asentí, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No era perdón completo.
ni reconciliación inmediata. Era algo más adulto. El reconocimiento de que las relaciones, igual que las personas, pueden cambiar. Me gustaría que conocieras a mis amigos aquí en París. Le dije de repente. Carmen está organizando una cena de Navidad la próxima semana. Me encantaría, respondió sonriendo. Pero tengo que volver con Lorena y los niños. Quizá la próxima vez. Quizá pasas Navidad aquí. Tal vez. Carmen y yo tenemos planes. Él pareció decepcionado, pero no insistió. «Podemos hacer una videollamada ese día», propuso. «A los niños les encantaría». «A mí también», dije sinceramente. Cuando nos despedimos, me abrazó. No fue el abrazo rápido y automático de los últimos años, sino un abrazo real, largo, sentido. «Te amo, mamá», susurró. «Lo siento por todo». «Yo también te amo, hijo», respondí, dejando que por fin se escaparan algunas lágrimas. «Siempre te amé». Mientras lo veía alejarse por la calle iluminada de luces navideñas, sentí que algo se desataba dentro de mí. No era el perdón completo todavía. Eso llevaría tiempo. Pero sí era el inicio de una cura. Para él, para mí, para nuestra relación fracturada. Esa noche pinté hasta tarde en mi pequeño estudio. No pinté el Sena ni un paisaje parisino. Pinté una playa mexicana de aguas turquesa y arena dorada, un lugar al que había llevado a Daniel cuando era niño, donde construimos castillos de arena que la marea terminaba llevándose. Llamé a esa acuarela reconstrucción. La Navidad en París fue mágica de una forma que nunca había vivido. Carmen decoró su apartamento con un pequeño pino lleno de adornos antiguos. Las luces doradas en las ventanas y el aroma del vin chaud llenaban el aire. Sus amigos se reunieron para una cena sofisticada, pero cálida, cada uno llevando un plato de su propia tradición. Por la mañana hicimos la videollamada prometida con Daniel, Lorena y los niños. Ellos habían preparado un desayuno especial. La mesa estaba decorada y había regalos con mi nombre. «Para cuando vuelvas», explicó Sofía con los ojos brillantes. La conversación fluyó mejor de lo que yo esperaba. Lorena también parecía distinta. Menos perfecta, más humana. Me mostró con orgullo la decoración de la casa nueva, más pequeña pero acogedora, con detalles que la hacían mucho más hogar que la casa grande de antes. «¿Cuándo vuelves, abuela?», preguntó Bruno, acercándose a la cámara. Miré a Carmen, que observaba con una sonrisa discreta, y después volví a la pantalla. «Todavía no lo sé, cariño», respondí. «Estoy aprendiendo mucho aquí, redescubriéndome. Como cuando pintas», añadió Daniel sonriendo. «Les enseñé tus fotos de la exposición». «Yo también quiero aprender», dijo Sofía. «Podemos tener clases juntas cuando regreses». «Me encantaría», dije. «Quizá encontremos un taller en Monterrey». Después de la llamada, Carmen y yo salimos a caminar por los Campos Elíseos, admirando las luces y las familias paseando. «Se ven realmente diferentes», comentó Carmen. «Más humildes». «Sí», coincidí. «Creo que la terapia, la realidad financiera y quizá el impacto de haberme perdido de golpe, todo eso los ha hecho despertar». «¿Y eso cambia tus planes?», preguntó tomando mi brazo. Pensé un instante. «No sé si tengo planes claros, más bien una dirección». Ella rió, muy filosófica. «Pero en serio, ¿piensas volver a México?» «Algún día sí. Este capítulo ha sido maravilloso, pero no es todo el libro de mi vida. Mis nietos están allá, parte de mi corazón también. Pero no volveré en las mismas condiciones». «Definitivamente no», afirmó Carmen. «Nunca más serás esa Alicia invisible, útil solo cuando conviene». Nos detuvimos frente a una vidriera brillante y vi mi reflejo junto al suyo, mezclado con las luces. Dos mujeres maduras, tan distintas y tan parecidas, unidas por la sangre. Y ahora, también por la comprensión. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de esta historia?», dijo Carmen ajustando su bufanda roja. «No es tu venganza, aunque fue impecable. Es cómo saliste de ella. Mucha gente se queda atrapada en la amargura, consumida por el resentimiento. Incluso cuando gana, tú floreciste». Sus palabras me tocaron hondo. La venta de la casa no había sido el final.
había sido el inicio. No se trataba realmente de castigar a Daniel y a Lorena. Se trataba de liberarme de las cadenas invisibles que yo misma había ayudado a construir. Enero llegó con una fina capa de nieve sobre los tejados, haciendo que París pareciera un cuadro. Mi contrato de alquiler estaba por terminar y tenía que decidir entre renovarlo 3 meses más o volver a México. Una tarde especialmente fría, caminando por el jardín de Luxemburgo casi vacío, tomé mi decisión. Era hora de regresar. No por culpa ni por presión, sino porque estaba lista para el siguiente capítulo. Uno que incluiría a mi familia, pero también mucho más. Llamé a Daniel esa noche. «Vuelvo en febrero», le dije, «pero con algunas condiciones». «¿Cuáles?». Su voz sonó entre feliz y cautelosa. «Voy a mantener mi independencia. Ya alquilé un departamento cerca del de ustedes, pero no quiero vivir con ustedes ni ser niñera a tiempo completo». «Lo entiendo y lo respeto», respondió sin demora. «Quiero seguir pintando. Encontré un taller en Monterrey con clases similares a las de aquí». «Por supuesto, mamá. Tu tiempo es tuyo. Todos tenemos que entender que la abuela tiene su propia vida. Eso es exactamente lo que estoy aprendiendo», dijo. «En terapia estamos trabajando los límites, no solo para protegernos, sino para respetar a los demás». La facilidad con la que aceptó mis condiciones confirmó lo que ya intuía. Algo había cambiado en todos nosotros. Las últimas semanas en París fueron un vaivén de despedidas y preparativos. Envié algunas pinturas y libros por correo. Hice maletas con calma. Me despedí de mis nuevos amigos. París me había dado tanto en tan poco tiempo. No solo recuerdos, sino una versión renovada de mí. La última noche, Carmen organizó una cena de despedida. Durante el brindis me miró a los ojos y dijo: «A mi hermana Alicia, que demostró que nunca es tarde para reinventarse». En el vuelo de regreso a México, pensé en todo lo que había vivido. Me había ido como una mujer herida buscando venganza, y volvía como alguien mucho más compleja. Una mujer con límites claros, pasiones propias, y una nueva comprensión de su valor más allá de sus papeles familiares. La venganza fue solo el impulso inicial. La transformación que le siguió. Ese fue el verdadero triunfo. Daniel y los niños me esperaban en el aeropuerto con carteles, hechos a mano y sonrisas auténticas. Lorena también estaba allí, más reservada, pero visiblemente dispuesta a intentarlo. Los abracé a todos, sintiendo el calor de algo que podía ser llamado familia, sin dejar de ser yo misma. «Bienvenida de vuelta», dijo Daniel cargando mis maletas. «O mejor, bienvenida a un nuevo comienzo». «Me gusta cómo suena», respondí. Un nuevo comienzo para todos. En las semanas siguientes, fuimos instalando una nueva dinámica. Cenas familiares semanales, pero con conversaciones reales, no solo superficialidades. Días especiales con los nietos, en los que los llevaba a parques, museos y, por supuesto, a clases de acuarela, tal como Sofía quería. Y lo más importante, tiempo para mí. Mi departamento acogedor, mi taller 3 veces por semana, nuevos amigos, una vida genuinamente mía. Daniel y Lorena siguieron en terapia, aprendiendo a construir una relación más sana, no solo conmigo, sino entre ellos. La pérdida de la casa, aunque dolorosa, los obligó a reevaluar prioridades, y poco a poco los fue transformando también. Un domingo especialmente agradable, 6 meses después de mi regreso, estábamos todos reunidos a la hora del almuerzo en el patio de su departamento, más pequeño que la casa anterior, pero infinitamente más cálido. Miré la escena con una paz que jamás imaginé recuperar. Después de aquel día en el puerto, Daniel a cargo de la parrilla, Lorena arreglando la mesa, los niños jugando en el césped, y yo aportando un postre que había aprendido en París. «¿Sabes en qué pensaba?», dijo Daniel, acercándose con una copa de vino. «Nunca te di las gracias como debía». «¿Por qué?», pregunté. «Por ser lo suficientemente fuerte como para obligarnos a cambiar. Por no aceptar que te tratáramos como te tratábamos. Si hubieras cedido como siempre, seguiríamos atrapados en aquel ciclo tóxico». Sus palabras me sorprendieron. Nunca había visto mi actitud como un regalo para ellos también, pero de algún modo lo fue. El dolor, la humillación,
la sacudida, todo eso abrió espacio para algo nuevo. «A veces la extraño», admitió mirando al horizonte. «La casa, quiero decir. Era bonita, espaciosa, pero me di cuenta de que nunca fue realmente un hogar. Era más bien un trofeo, un símbolo de estatus. Este lugar», señaló el pequeño jardín, «con sus imperfecciones y su espacio limitado, se siente mucho más nuestro». Asentí. «A veces, para encontrar lo realmente valioso, hay que perder lo que creíamos indispensable. A veces me pregunto», dije, «si habría encontrado el coraje para cambiar, si no me hubieran excluido tan brutalmente de aquel viaje, si habría descubierto la pintura París, mi independencia». «No puedo cambiar lo que hice», respondió Daniel, con la voz algo quebrada. «Pero puedo prometerte algo. Nunca más voy a hacerte sentir invisible. Es todo lo que siempre quise», dije sin adornos. «Ser vista, no solo como madre o abuela, sino como Alicia». Esa tarde, mientras pintaba con Sofía en el pequeño estudio que monté en mi departamento, ella me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuela, ¿ya perdonaste a papá y a mamá por no llevarte al crucero?» Me detuve un momento, buscando palabras que una niña pudiera entender, sin traicionar mi verdad. «¿Sabes, Sofía? Perdonar no significa fingir que algo doloroso no pasó, o que dejó de importar. Significa decidir que ese dolor ya no va a mandar en tu futuro. Y sí, los estoy perdonando un poquito más cada día. Como en tus pinturas», dijo ella, con una lucidez que me dejó sin aliento. «Cuando te equivocas no puedes borrar, pero puedes transformar el error en algo bonito». Sonreí, maravillada con la sabiduría de esa niña de 8 años. «Exactamente así, mi amor, exactamente así». La vida siguió su curso, pero con patrones nuevos. Yo ya no era una fuente infinita de apoyo financiero y emocional, ni quería serlo. Era una presencia constante y valiosa, especialmente para mis nietos. Pero también era una artista en formación, una amiga, una viajera, una mujer redescubriendo pasiones dormidas y creando otras nuevas. La casa que vendí nunca volvió a mencionarse. Los nuevos propietarios la reformaron tanto que cuando pasamos por allí una vez, apenas la reconocimos. «Parece otra vida», comentó Daniel. «Lo es», respondí simplemente. En mi cumpleaños número 63, recibí un regalo que me dejó sin palabras. Un billete a Italia y la matrícula a un taller de pintura en la Toscana, regalo de Daniel y Lorena. «Para que continúes tu camino», decía la tarjeta, «con todo nuestro amor y respeto». Mientras sostenía el sobre con los pasajes, entendí que había cerrado un ciclo. El dolor de aquel día en el puerto se había transformado en algo completamente distinto. Libertad. No solo libertad física o económica, libertad interior. La libertad de, finalmente, vivir como la mujer que siempre fui destinada a ser. La venganza fue apenas el inicio. El renacimiento que vino después, ese fue el verdadero triunfo. Y esa fue mi historia. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Si esta historia tocó tu corazón, regálame un me gusta y suscríbete al canal, porque cada relato es un recordatorio de que siempre hay una segunda oportunidad para empezar, incluso después del silencio.